¿El maquillaje? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Pues también aquí ya dándoles lata. Vamos a esperar a que entren un poco más. Sí, pues somos 31 en el grupo, así que tenemos que esperar un poquito. Que estén al menos 15, ¿no? Y con 15 empezamos, si están de acuerdo. Sí, profe. De acuerdo. Pues yo creo que ya, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos? Sí, profe, está bien. ¿Están de acuerdo? Ok. Nos quedamos la clase anterior haciendo un pequeño archivo de Excel y les dejé una actividad para hoy, que era entregar ese problemilla. Creo que algunos tuvieron algunas dificultades ahí para armarlo y que les coincidiera. Vamos a revisarlo hoy porque me tuve que ir en turbo para construirlo, para que quedara. Y ahorita vamos a ver ya de qué se trata, qué significa cada cosa, dónde están los detalles y sobre todo cómo interpretarlos, si están de acuerdo. Perfecto. ¿Trataron de hacerlo? ¿Sí lo hicieron? ¿Del Excel? ¿Sí les quedó? Yo sí, pero me confundí. Ajá. Yo sí lo hice, profe, y sí me quedó. Sí, exacto. Qué bueno. Bueno, les voy a compartir la pantalla del Excel. ¿Sí? Déjenme ver nada más. Ah, perfecto. Perfecto. Ya está, ahora sí. Entonces, los estoy habilitando para que también puedan compartirse ustedes la pantalla si es que hay alguna duda y en particular. Ahorita voy a abrir el Excel que nos quedamos haciendo. Es este, ¿no? Y me dicen que sí les quedó. Nada más que noté que había algunas dudas con respecto a las temperaturas que les puse para que ensayaran. Déjenme ver. Profe, Sí, dígame. yo solamente tuve una duda en lo de la tarea. La presión me la daba en 1.8 atmósferas, si no mal recuerdo. Sí. No, la cambié a milímetros de mercurio. ¿Sí se podía hacer eso? ¿O la De tenía hecho, que dejar en atmósferas? no. Yo sí la cambié, yo también la cambié. Se tenía que hacer. De hecho, Sí, porque miren. si no, no da. No, es que la presión de vapor que obtenemos aquí, esta, y de hecho ahorita ya la voy a poner más bonito esto. Bueno, le voy a dar un poquito de formato porque no le hemos dado ningún formato. Vamos a poner esto como subíndice, la I, pues que sea la presión de vapor de I. Esta presión de vapor de I la tenemos en milímetros de mercurio.
¿sí? Por lo tanto, la presión que tenemos que usar para poder nosotros calcular nuestras KI, estas KI que estamos calculando, no sé si recuerden, ya lo vimos, de a qué se refieren, pero están consideradas para un sistema ideal. Es decir, estamos considerando que tanto el vapor como el líquido se comportan de manera ideal. Esto que estamos haciendo aquí, las KIs, son aproximaciones, porque realmente tendríamos que aplicarles, en este caso serían calcular los coeficientes de fugacidad para corregir esas KIs. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso también. Está bien, ¿no? La presión se las daba en 1.8 atmósferas, ¿no? Sí. Entonces aquí le ponemos Sí. así como atmósferas, ¿sí? Y aquí le vamos a poner en milímetros de mercurio, ¿sí? Y pues bien fácil, ¿no? Nada más es Pues llévatela. por 760. Y ya tenemos nuestra nueva presión. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a cambiarla aquí. Es 1368, ¿sí? Y de las temperaturas que les pedía, eran 85, 90 y 95, ¿verdad? Pero también estaban cambiados las alimentaciones. De pentano era .25, si mal no recuerdo. Profe, Sí. Sí, dígame. entonces ahí en la absoluta, es que ahí no sé, es donde si ahí tenemos que meter los 85 o los 90 Sí. los 95. Sí, es que mire, aquí, toda esta parte de aquí de estos datos, estos son las constantes para la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine es la que nos sirve para calcular la presión de vapor, ¿sí? Y lleva estas constantes. No les puse aquí la ecuación de Antoine, yo creo que se las pongo, ¿verdad? Pero bueno, esa la ponemos ahorita. Estas son las constantes de la ecuación de Antoine, y considerando una atmósfera de presión, ¿sí? ¿Cuál sería su temperatura de ebullición? Es lo que quiere decir aquí. Temperatura normal del punto de ebullición. Cuando estamos hablando de especies puras, sí tiene sentido hablar de punto de ebullición, que es característico de cada una de esas especies. Si se dan cuenta, y si buscan en Google, por ejemplo, ¿sí? Googleen, por ejemplo, en el N-hexano, y díganme qué temperatura de ebullición tiene. Reportado así hasta en Wikipedia, si quieren. N-hexano. Este maestro no entiende, ya le perdí la onda. Punto de ebullición está reportado como 68 grados centígrados. Sí. ¿Sí lo ven? Y aquí con nuestros cálculos, cuando es la atmósfera, una atmósfera, o sea, una atmósfera de presión, la temperatura es 68.7. O sea, es decir, está bien, es correcto nuestro dato. Lo único que hice aquí fue forzar esta ecuación, la ecuación de Antoine, que también se las puse ya despejada y es lo que se debería de hacer, despejar la temperatura y sustituir la presión de vapor como la presión atmosférica, si están de acuerdo. Y con eso obtendríamos la temperatura de ebullición. ¿Y esto para qué lo hice? Bueno, pues lo hice para más o menos darme una idea entre qué y qué temperatura podrían estar nuestros sistemas, ¿sí? Para una separación flash. Es decir, si yo me voy por debajo hasta de 36, pues no voy a obtener nada. Está entrando como líquido hasta subenfriado, si ustedes quieren. Y si me voy por arriba de 98, pues ya estoy en un rango donde ya no tendría fase líquida. Es decir, todo estaría en la fase vapor. Nada más para eso me sirvió esta columnita que hice aquí. ¿Sí? Estas son las temperaturas normales del punto de ebullición, pero me sirven también para corroborar que mis datos que yo estoy poniendo para mis constantes de Antoine, sí realmente representen correctamente la especie. Ahora, estamos haciendo lo que les dejé de tarea. Ya le puse la presión total, o sea, la presión del sistema. Más también lo voy a corregir para que se vea bonito. Voy a poner presión total con mayúscula. Y la voy a poner como subíndice para que se vea chulo. Ahora sí.
es la presión total, y la temperatura del sistema. Esta es la que vamos a modificar. Nos dice que la temperatura de nuestro sistema va a ser, primero vamos a empezar con la de 85 grados centígrados. Entonces sustituimos aquí 85 grados centígrados, ¿sí? Pero las composiciones también son diferentes. Para el N-pentano, creo que era 0.25, ¿verdad? Sí, profe. Para el hexano, ¿cuánto era? 0.45. 0.45 y automáticamente se ajusta a la tercera, si estamos de acuerdo. Porque la suma de las fracciones mol en la fase líquida, es decir, en la alimentación, en este caso, nos tiene que dar 1. ¿Sí? Una vez cambiado esto, ¿sí? Con nuestras ecuaciones que encontramos, la KI la vamos a calcular como la presión de vapor de I entre la presión total. Y estos son los números que nos dan. ¿Sí? Con esto, las KIs y nuestras ecuaciones, calculamos la fracción mol en la corriente líquida de cada una de nuestras especies y la fracción mol en el vapor de cada una también de nuestras especies. Como vemos aquí, pues todavía no se ajusta. Y aplicamos la ecuación donde la suma de las fracciones mol en el vapor menos la suma de las fracciones mol en el líquido. Como sabemos que cada uno nos tiene que dar 1, ¿sí? Si hacemos la resta de ambas, nos tiene que dar 0. Y para eso utilizamos nosotros nuestro solver, ¿sí? Donde le decimos que esta ecuacióncita que tenemos, que es la diferencia entre las fracciones mol, la suma de las fracciones mol, debe de tener un valor de 0, y el único valor que vamos a jugar con él, y con el que estamos cambiando, es la fracción vaporizada, que quedó todo en función de esa variable en nuestra ecuación. Le decimos que nos resuelva, y nos resuelve correctamente para una fracción de 0.18497. Pero el flujo molar también cambió, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la fracción vaporizada no es otra cosa más que lo que está en el vapor con respecto a lo que está en la alimentación. ¿Sí? Eso es lo que Pero en los significa. datos que nos dio usted, Ah, no era también. Cambia la Ah, la alimentación, alimentación. ¿no, profe? Sí, ¿cuánto le metimos? 250. 250, es cierto. 250. Pues le ponemos aquí los 250. ¿Sí? Nada más que estaban en kilomol. Profe, ¿y lo de allá arriba, la temperatura absoluta, ahí se la ponemos a 100 o 85 en el solver? La temperatura absoluta. ¿Cuál temperatura absoluta? Porque es que esta es temperatura de ebullición. Esta es Sí, la la temperatura de temperatura de ebullición de ebullición. cada uno de ellos. Ya Esta ve es que la en el solver le podemos poner 0, 100 y todo eso. aquí, mire, ya abrí el solver. Y la única variable con la que estamos jugando, la ecuación que vamos a manipular, es esta nada más, la suma, ¿sí? De las fracciones mol. Restamos, ¿sí? La suma de las fracciones mol en el gas, menos la suma de las fracciones mol en el líquido. Obviamente nos tiene que dar 1 en cada una de ellas. Y la diferencia, pues obviamente tiene que ser 0. Esta es nuestra función, digamos, objetivo para este sistema. Que si se dan cuenta, en cada una de las fases, ¿sí? Es exactamente lo mismo que esta otra función objetivo que estamos poniendo aquí. Porque esta es la diferencia entre la suma de las fracciones mol en el gas menos la suma de las fracciones mol en el líquido. ¿Sí lo ven? Y nos tiene que dar 0. Es exactamente esta misma ecuación puesta aquí. Nada más que la estamos separando. ¿Sí lo ven? Y este es el que nos tiene que dar 0, variando la fracción vaporizada. Que toda esta ecuación, ¿sí? La KI depende de la presión y de la temperatura. La Z de I es la fracción de alimentación, es un dato ya dado. La única variable que tenemos en toda esta expresión es teta, es decir, el factor de vaporización o el grado de vaporización. Esta de aquí no es otra cosa más que teta. Pero es que
Sí, Está al lado de... no le escucho bien, discúlpeme. Se está cortando. La temperatura ¿Puede repetir, por favor? en la temperatura de arriba de 64. Mire, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y si tiene abierto usted su Excel, compártalo, por favor, y dígame dónde. ¿Sale? Maestro, una pregunta. Sí, dígame. En la parte de los 250 mol sobre hora, si nosotros, ya ve que venía en kilomol, Ajá. ajá, y si lo pasamos a mol sobre hora, Mire, lo que puede hacer usted, bien fácil, es lo siguiente. Aquí, donde está kilomol, extramol, ya está. ¿Sí está de acuerdo? sí, pero si Ya, mol sobre hora, sí. Puede ser mol sobre hora o puede ser kilomol sobre hora. ¿Sí está de acuerdo? La relación no se modifica porque es un factor de conversión, a final de cuentas. Si usted gusta, lo podemos poner aquí como 250,000 para que sean moles por hora. ¿Sí está de acuerdo? sí, pero realmente, pues sí es lo mismo, ¿Sí está de acuerdo? Es lo mismo. sí, Nada más que sí. le van a aumentar los ceros. sí, Nada más. gracias. Eso es todo. No, al contrario, gracias a usted. Sí. A ver, compañero, voy a dejar de compartir este Excel y me comparte el suyo, por favor. ¿Sí lo puede compartir? No, ¿No? Abajo dice, Ajá. share screen. Ajá. Ah, no, pero es nada más la captura de pantalla, ¿no? Y ahí va, ya está empezando a compartir. Ahora sí, hágalo grande, por favor, su Excel. Ahora sí, dígame en dónde, cuáles son las temperaturas. Es que la temperatura que tiene ahí usted como absoluta no es absoluta, sino es la temperatura de ebullición. Esa. ¿Sí? Así es. Y esas ya las tiene calculadas a la presión del sistema que le dije. Ya tiene calculadas esas temperaturas, ya lo vi. La presión de vapor corresponde. Y como le comenté, esa nada más me sirve como referencia para saber en qué temperatura y qué temperatura me puedo mover en mi sistema. entonces eso no afectaría. No, porque no entran dentro de las ecuaciones que estamos haciendo para el cálculo. Ok, ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más, sí. muévase todo hasta su izquierda para ver dónde tiene la presión y la temperatura. Ya está, 1368 y 90 grados centígrados, ¿ok? Ya están ahí las fracciones mol y la fracción vaporizada, eso es lo que le está dando para 90 grados. Ahora sí, ya puede dejar de compartir, por favor. Entonces estaría bien. Sí, está bien. Estas Ok. temperaturas no influyen en nuestro cálculo de abajo. ¿Y en la sumatoria también? ¿En cuál sumatoria? Señálemela. En estas. Ajá, pero en esas, ¿en dónde está incorporada la temperatura de arriba? Esas temperaturas de arriba, como le digo, son solamente de referencia. Todas esas están calculadas con la presión de vapor que está calculada con la temperatura del sistema. Ok, entonces estaría bien. Sí, es correcto. Ok.
¿Sí? Sí, entonces voy a dejar de compartir. Sí, por favor, gracias. Ok, ya retomamos entonces. Ya estábamos aquí, ya le pusimos las fracciones correctas. Tenemos la primera temperatura, ¿sí? Y lo importante de esto, ¿sí? Calcular los flujos, tanto de líquido como de vapor, de cada uno de los componentes, ¿sí? Voy a dejar de compartir voy a abrir tantito el pizarrón. Recordemos, pues, que la fracción vaporizada que estamos tomando no es otra cosa más que la relación el vapor con respecto a la alimentación, B sobre F, ¿sí? Entonces, aquí nos va a dar n número, que puede ir desde 0, ¿sí? Hasta 1. Puede ser mayor a 0, o mayor o igual a 0, o menor o igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, cuando yo alimento y todo se me va hacia el vapor, pues va a tomar valor de 1. Cuando yo alimento y nada se me va al vapor, es decir, 0, pues entonces toma el valor de 0. Mientras tanto, cualquiera de las combinaciones intermedias me va a dar las fracciones. Para hacer yo mi balance, yo ya sé lo que estoy alimentando. F tiene un número, ¿sí? N cantidad. Por lo tanto, despejando de aquí, el vapor no va a ser otra cosa más que la fracción vaporizada, que no es otra cosa más que B sobre F, por la alimentación. ¿Sí están de acuerdo? Se convierte en la unidad y me queda F. Digo B, perdón. Entonces, con esto voy a calcular el vapor, toda la corriente de vapor. ¿Sí? Y en el balance de toda mi columna, yo sé que lo que alimento es igual a lo que obtengo. Por lo tanto, F es igual a L más B. Lo que sale en el líquido más lo que sale en el vapor. Y de aquí, yo despejo el líquido como F menos B. El B ya lo tengo calculado, la F ya me la dieron y ya puedo yo conocer la corriente líquida. ¿Sí? Y para conocer las composiciones, ¿sí? Yo tengo la fracción mol de I en el líquido y la fracción mol de I en el vapor. ¿Sí? ¿Cómo se define la fracción mol? Bueno, como número de moles de I entre número de moles totales para cada una de las fases. ¿Sí? Y sabemos que la suma de las fracciones mol en el vapor me tiene que dar 1 y la suma de las fracciones mol en el líquido nos tiene que dar 1. La corriente, por ejemplo, para comenzar con la corriente. ¿Sí? La corriente como tal, si estarán de acuerdo, es número de moles totales, porque entra una mezcla, pero nos dan el número de moles totales. Por lo tanto, si yo multiplico la corriente por la fracción mol, que lo estamos poniendo como Z, de I, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo? Pues multiplicar número de moles totales por número de moles de I entre número de moles totales. Esto se convierte en la unidad y lo que nos queda nada más es el número de moles de I. Entonces, cuando yo multiplico la corriente de vapor, ¿sí?, por su fracción mol, voy a obtener el número de moles de I en el vapor. ¿Sí están de acuerdo? Y es lo que hice aquí. Calculé el vapor, la corriente de vapor, como la corriente de alimentación por la fracción vaporizada. Con eso obtengo yo la corriente total de vapor. Y la corriente de líquido como la de alimentación menos el vapor. Con eso ya tengo yo mi balance. Yo sé que sumando estos dos me van a dar la corriente de alimentación.
Y de aquí lo único que hago es multiplicar la corriente de líquido por la fracción mol de cada uno de los componentes y obtengo los moles, o en este caso kilomoles de cada uno de los componentes que estoy obteniendo. Y con esto yo tengo ya mi balance completo. Yo ya sé cuánto estoy alimentando, a qué presión, a qué temperatura, y yo ya sé cuánto estoy obteniendo de cada uno de los componentes en cada una de las fases. Y más aún, aquí tengo ya también los kilomoles por hora que estoy alimentando en la alimentación. Profe, Sí, dígame. para sacar esa fórmula, bueno, los 41 en ese caso, ¿cómo dijo que era la fórmula? ¿Cuál Bueno, ¿qué es 41? 46. bueno, ¿Esta? sí, los valores de arriba. ¿Estos de acá arriba? Ajá, Ah, bueno, yo tengo la corriente, esta es el líquido, ¿sí? Esta de aquí es el líquido, si estás de acuerdo, ¿sí? Y esta es la corriente de vapor, ¿sí está de acuerdo? sí. Si yo tengo la corriente total, para el líquido, yo multiplico la corriente total por su fracción mol, recordando que X es para el líquido, ¿eh? ¿Qué fue lo que les acabo de platicar? Es estar multiplicando el número de moles totales, porque este es el número de moles totales en la corriente líquida. Cuando la multiplico por su fracción mol, me da los moles o kilomoles, que en este caso, de esa especie en particular. Entonces, eso nos los dio los 203.76. No, estos no se los di, esto sale del cálculo. Mire, si yo cambio aquí la alimentación, se ajusta automáticamente este valor. Fíjese, yo le voy a poner 200. ¿Ya ve? ¿Cómo calculé yo esto? De nuevo, el vapor lo estoy calculando como la corriente de alimentación por la fracción vaporizada. ¿Sí lo ve? A ver, espérame un tantito. Sí. Sí, la temperatura, ¿no? Que diga los kilomol sobre Ujú. hora, por la Sí, fracción. por la fracción, exactamente. ¿Ya le dio? Ok, sí, sí, sí. Ah, bueno. Y el líquido lo calculo como lo que yo alimenté menos lo que salió en el vapor. La diferencia va a ser lo que va a salir por abajo. ¿Ya lo tiene? Sí, Perfecto, ya está. Entonces, esto es lo que nos daría para la primera temperatura. Y muy importante, hicimos aquí nuestra tablita, pues para que no quede de embalde, porque esta nos costó más trabajo. En cuanto me da 0, ¿sí? Esta es la función, aquí, evaluada ya con teta. ¿Con cuál teta? Con esta que está aquí, ¿sí? Para esta teta me da este valor de la función, ¿sí? La función dice que tiene que valer 0. En este punto ya convergió. Es muy rápido, muy rápido este método de Newton. Súper rápido. De hecho, si se dan cuenta, el valor, punto 1849, prácticamente nos los da desde el primero, o sea, punto 18 ya nos lo está dando, ¿sí? Ahora, yo puedo bajar aquí los incrementos, ¿sí? Y sigue igual, o sea, si se dan cuenta, no cambia mucho la circunstancia. Esta es la que yo supongo. Ese es el primer valor de teta que yo tengo que suponer.
Yo le puedo poner lo que yo quiera básicamente y es muy convergente esto porque va de 0 a 1, o sea, no es mucho el rango. Por ejemplo, si le pongo yo 0.5 como teta inicial, vean, ¿sí se dan cuenta? Converge rapidísimo este método. Es muy bueno. Lo dejamos como estaba para que no modifiquen. Ahí está. Y lo tenemos aquí. ¿Hasta qué paso converge? Este es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. ¿Y cómo se saca, ¿sí?, el error? Bueno, pues aquí vamos a poner aquí la columna de error, ¿sí? Y va a ser el valor absoluto de la diferencia de nuestra X, en este caso, ¿sí? Es decir, en este punto, bueno, el primero no tiene error absoluto porque obviamente es el valor que alimentamos. Para la primera iteración, ¿sí?, va a ser el valor que dimos, ¿sí?, menos el valor que obtuvimos, pero todo esto es el valor absoluto. Sería, ¿sí? Este sería nuestro error que estamos cometiendo, ¿sí? Y si lo queremos ver en error porcentual, bueno, lo podemos poner aquí. Nada más este sería multiplicado por 100. O en su defecto nada más lo copiamos y lo ponemos en formato porcentual. Si se dan cuenta, básicamente converge al primer paso. Luego en el primer punto tenemos el 8%. Y de ahí para allá, converge rapidísimo. Le vamos a poner un poco más de ceros para que se vea la diferencia. Pero es muy acertado si se dan cuenta, ¿sí? Ahora, si yo le pusiera aquí 0.8, ya se ve que tarda un poquito más en converger. El primer paso tiene un error del 45%, luego el 16%, el 0.43, el 0.00098, y ya de ahí para allá tenemos 0 de error. ¿Sí lo ven? ¿En hacer la tablita tuvieron algún problema para el método de Newton? Profe, ese se hacía solito, ¿no? Bueno, ya cuando cambiábamos los de esos, ya como que se acomodaba. Es que este método ya está implantado y tenemos la función objetivo directamente ya vinculada con todos nuestros datos. Es decir, fíjese, es lo que les comentaba, que el solver, ¿sí? Digo, pues lo estábamos usando como caja negra, ¿no? Porque sí, nos hace iteraciones y nos calcula un montón de cosas, pero aquí está el método manual, digamos, que está implementado dentro del solver. Por ejemplo, vamos a ver para el siguiente ejemplo, para el siguiente temperatura. ¿Cuánto era de temperatura? Eran 90 grados. 95. ¿Sí? Si yo cambio aquí la temperatura, ¿sí?, toda esta tablita ya está fundamentada en todos mis valores y automáticamente converge al factor de vaporización que debe de ser. ¿Por qué? Porque no están incluidas estas, las YI ni las XY, sino que están metidas aquí las YI y las XY, es la diferencia y esta es mi función objetivo. Yo le cambio aquí a 90 grados y automáticamente aquí ya no me dio 0, si se dan cuenta. Pero aquí ya me está dando el valor. ¿Sí lo ve? Desde aquí ya convergió. Este es mi valor de este, que es el factor de vaporización. Yo puedo copiarlo aquí y automáticamente se va a volver 0, o le aplico el solver. Fíjese bien. Aplico el solver para que esta cambie a 0 y le digo resuelve. Pues sí, ya me resolvió el solver. Y fíjese qué número me dio. 0.49365. ¿Cuánto me dio acá? Hasta con más decimales, con todas las que yo quiera. ¿Sí lo ve? Este ya está automatizado y el solver se lo tengo que aplicar cada vez que
modifique la temperatura o la presión. ¿Sí está claro? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien anda por ahí? No, sí, profe. Ah, ok, de acuerdo. Ahora, esto pues está muy bien. El asunto está en que estas KI, que son los coeficientes de reparto, ¿sí? Les dije que les iba a enseñar de dónde salían. Y ahorita se los voy a mostrar. Hay algo que se llama nomogramas de Priester, ¿sí? Es para hidrocarburos. Voy a dejar de compartir este y ahorita se los voy a mostrar. Déjenme ver dónde están. De Priester. Aquí está. Cartas de Priester. Nomogramas de Priester. Dejen nada más que abra tantito mi PDF. Perfecto. Ahora me voy para acá con ustedes. Dejo de compartir este por un momentito. Esto que están viendo en la pantalla es el nomograma de Priester. Déjenme ver. Así. ¿Ya se ve mejor? Sí, profe. Sí, profe. Mire, esto es para hidrocarburos. Viene desde el metano, etileno, etano, propileno, propano, isobutano, N-butano, isopretano, N-pentano, N-hexano, N-heptano, N-octano y N-nonano. ¿Sí? Fíjense en el rango de temperaturas que está, y aquí nos dice, ¿sí? Que es para bajas temperaturas. Fíjense estas culebrillas, medio chistosas, que se ven aquí. El modo de usar esto, los nomogramas, es que yo a una presión, es decir, aquí por ejemplo la atmosférica, 14.7 PSI absolutas, ubico mi punto de presión y digamos a 0 Fahrenheit, este está en Fahrenheit. Yo trazo una línea recta, así con mi regla, ¿sí? Y donde esté el cruce, ese es el valor de la K. Y para el metano, para cada uno de los componentes, a esa presión y a esa temperatura. Así es como se utilizan los nomogramas. De hecho, no creo que no hayan utilizado uno de estos. Yo estoy seguro que sí. Sí. Y yo me imagino que ya lo conocen. ¿Ya lo habían usado antes? Sí, profe. Ah, perfecto. Ahora, es mucho más correcto, porque son datos experimentales, que lo que estamos haciendo. Nosotros estamos suponiendo nuestras K, ¿sí? Tenemos un minuto, ¿sí? Nosotros estamos suponiendo que todo se comporta de modo ideal. Ahorita vamos a, déjame ver a qué hora son, 6:40. Nos conectamos ahorita al 10 para las 7, por favor. Sí, profe. Y corroboramos, Ok, profe. y corroboramos esto, pero ahora nos vamos a ir a Chemsep, si están de acuerdo, para que nos dé las Ks correctas y para que verifiquen que nuestros balances sí están bien y para que vean que sí existe una desviación marcada con respecto a lo que estamos haciendo y lo que realmente se debería hacer, porque hay que tomar en consideración los coeficientes de fugacidad. ¿Sale? Sí, profe. Para no quedarme hablando solo, ahorita entonces al 10 para las 7 nos vamos a conectar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Ah, profe. Muchas gracias. Ahorita nos vemos. Bye, profe. Bye, bye. Gracias.